Buenos días. Nuestro equipo, conformado por Jeremy Hernández López, Cintia Reyes y Florciunay Romero, les hablaremos sobre los modelos clásicos de intervención clínica como proyecto integrador final. Los modelos en los que haremos énfasis son el modelo psicoanalítico y el modelo conductual, específicamente sobre sus formas de terapia, técnicas, estrategias y efectividad de cada uno. Comenzando con el modelo psicoanalítico liderado por Freud en 1800 y acompañado de Breuer, estos comienzan a hacer énfasis en la historia de sus pacientes, gracias a una chica que al fallecer su padre comienza con crisis de histeria, desarrollando diversos síntomas. Los autores descubren que mediante el habla la paciente expulsa sus recuerdos traumáticos, aminorando los síntomas. En un principio a esto se le llamó catarsis, para después convertirse en el método de asociación libre. Freud descubre que si él o la paciente tenía la seguridad de hablar por sí mismo, con libertad y sin interrupciones, le encontraría un significado y orden a lo que estaba describiendo. Por otro lado, Jung concordaba con Freud sobre que existen contenidos reprimidos en las personas, que provienen de la infancia, pero que también hay un inconsciente colectivo, donde existían varios contenidos externos, como los conjuntos mitológicos, imágenes y motivos. Las formas de terapia de este modelo son la analítica, donde lo primordial es el yo y sus funciones. Además, observa las experiencias de la primera infancia para ver si estos acontecimientos afectaron la vida de la persona o si contribuyó a las preocupaciones actuales. Por otro lado, la forma de terapia de Jung señalaba que la libido no era meramente sexual, ya que había una fuerza más profunda. Para él, los elementos sexuales en la neurosis pueden ser desplazados por cuestiones religiosas, cosmovisionales o políticas, donde lo cultural es más importante que lo natural. Como tercera forma tenemos la individual de Adler, donde decía que cada persona es un organismo y que estos tienen por objetivo llegar a su plan de vida mediante métodos y proyectos. Este se forma entre los 4 y 5 años, gracias a la interacción entre estos, sus padres y hermanos, mediante patrones de pensamiento y conductas. La personalidad del niño se va formando gracias a su atmósfera familiar o comportamientos de los padres, gracias a sus valores que le dan sentido a su realidad y por último, gracias a la constelación u orden de nacimiento que éste tuvo. Por ejemplo, si fue el último de los hermanos, se decía que era el menos autónomo. Finalmente, la cuarta forma es la psicodinámica familiar o grupal. Ackerman aquí explicaba que la familia era una unidad social y emocional. Las familias con problemas compartían un defecto en común, el cual ninguno o casi ninguno de sus miembros contaba con recursos personales para ser adultos autónomos. Aquí los conflictos que se presentaban podían estar controlados, compensados o no compensados. Además, el terapeuta establece hasta dónde el conflicto induce a un daño progresivo en las relaciones principales, perjudicando estas relaciones en los roles y rompiendo la adaptación individual. Esta última forma buscaba que hubiera un equilibrio entre las necesidades y satisfacciones de las personas. Técnicas. Algunas de las técnicas con que comenzaron a utilizar en el modelo psicoanalítico fueron hipnosis. Las dos enseñanzas básicas que extrajo Freud del hipnotismo fueron: ciertas alteraciones somáticas eran el resultado de ciertas influencias psíquicas. Otra, la conducta de los pacientes después de la hipnosis permitía deducir la existencia de procesos anímicos que eran inconscientes. Por este medio, el sujeto revivía el suceso traumático originario que no había podido ser elaborado conscientemente y así se permitía la desaparición del síntoma. A este procedimiento se le llamó catarsis. Asociación libre. Comprometer al paciente a dejar de lado toda reflexión consciente y a comunicar al analista toda ocurrencia sin dejar llevar
por objeciones o reparos. Esta asociación libre no era tan libre, ya que las ocurrencias estarían determinadas por el material inconsciente. A través de este, el analista realiza una interpretación de los elementos olvidados por el paciente. Sueños. El sueño comparte la estructura de los síntomas neuróticos y es un ejemplo paradigmático de la actividad inconsciente regida por el proceso primario. El sueño es una satisfacción disfrazada de un deseo reprimido. Transferencia. En este proceso, por el cual el paciente transfiere al analista sentimientos o deseos que pertenecen a su relación con una figura significativa de su pasado, que es generalmente los padres, esta puede ser transferencia positiva, compuesta de sentimientos de ternura, o negativa, compuesta de sentimientos de hostilidad. La regla de abstinencia por la que el analista niega al paciente los deseos o satisfacciones que reclama permite que la transferencia sea utilizada terapéuticamente. Para que la terapia se considere efectiva, se recomienda lo siguiente. El espacio se recomienda sea seguro y confiable, donde el sujeto pueda verse y escucharse, interrogarse y llegar a una reflexión y toma de decisiones para la vida en función del reconocimiento y la aceptación de aquello que él es. Durante las sesiones y en todo el proceso, el paciente produciría un encuentro con él mismo, responsabilidad de lo que él es y de lo que quiere, un encuentro singular y positivo que lo lleve a una mejor manera de vivir, aumento de autoestima, vínculos saludables y una imagen propia más positiva. Así, los pacientes que se benefician son aquellos que consideran que el malestar y los conflictos que se manifiestan en su vida personal y laboral tienen una causa interna. Estas dificultades implican un sufrimiento que les impide tener una vida satisfactoria y en consonancia con sus deseos, y por ello cuentan como un recurso a la posibilidad de un espacio terapéutico. Así, el interés por su propia vida psíquica y el deseo de acercarse más a uno mismo son factores importantes al momento de iniciar un proceso terapéutico en el marco del psicoanálisis. La psicoterapia psicoanalítica brinda una posibilidad de tratamiento adecuado para una amplia variedad de problemáticas psicológicas y emocionales. Contribuye positivamente en la salud mental del sujeto, en su sensación de bienestar y en su capacidad de desarrollar su vida de modo más satisfactorio.
Como conclusión, obtuvimos que actualmente la sociedad exige respuestas rápidas y diversos métodos que le resulten eficaces al psicólogo para el acompañamiento de los problemas de quienes asisten a psicoterapia. Para esto, el psicólogo posee herramientas útiles que lo vuelven un profesional eficiente a la hora de abordar al paciente e iniciar con el tratamiento, ya que además interfiere en diversos problemas que él mismo puede atender. Los modelos psicoanalítico y conductual poseen técnicas muy particulares y su aplicación permite tener resultados satisfactorios de acuerdo a las necesidades y características de su paciente. Lo importante de estos modelos es que a pesar de ser distintos, ambos pueden trabajar en equipo, ya que tienen objetivos similares, brindarle un bienestar en la vida del paciente. Un ejemplo de esto es la importancia de no dejar de lado la historia previa del paciente, ya que se podría entender mejor por qué llegó hasta esa crisis y de ahí partir para que su problema no resuelto no le siga causando conflicto en diferentes ámbitos de su vida en su estado presente. Finalmente, se habla de que los pacientes podrían volver a tener reacciones consideradas normales ante situaciones nuevas o relevantes. Esto no significa que el tratamiento no haya tenido éxito, ya que la diferencia radica en la reacción moderada y apropiada del sujeto hacia ese detonante, volviéndose capaz de enfrentarlo y no evitándolo, como al principio del tratamiento.